Basada libremente en hechos reales, la película nos presenta a Daniel Valent, un jovencito neonazi al que vemos entrenando arduamente mientras se recuerda un pasado del que no está nada orgulloso. Durante un debate estudiantil sobre el casi sacrificio de Isaac, el pequeño Daniel afirmó que la historia no se trata de la fe de Abraham, sino sobre el poder que Dios ejercía sobre él y cómo demandaba obediencia incondicional. Básicamente comparó a Dios con un matón cualquiera. Fue a partir de esas primeras experiencias que Daniel empezó a abandonar su identidad judía, heredada por su familia, y se convirtió en el neonazi que vemos hoy en día. En el metro se encuentra con la desagradable sorpresa de que hay un joven judío a bordo, así que empieza a hostigarlo hasta que se baja en la próxima estación. Lejos de dejarlo ir, Daniel lo sigue por la calle y lo golpea sin piedad, aclamando que no puede ser salvado por un Dios que no existe. Junto a sus amigos skinheads, el protagonista asiste a una reunión de fascistas encabezados por Curtis Sampf y Lina Moebius, los cuales toleran a los neonazis por compartir una orientación política similar. Durante la reunión, Daniel se distrae viendo a Carla, la hija de Lina. Aunque regresa a la charla, apenas escucha una mención de los judíos. Según él, el mundo moderno es un cáncer judío que debe ser purgado a costa de sangre. De hecho, ya tiene en mente a su objetivo, un banquero judío de nombre Mansetti, que tiene una cierta reputación en Nueva York. Él sería el primero de los judíos que matarían de forma discreta para reavivar el viejo odio hacia el judaísmo popularizado por la Alemania nazi. Tras la conversación, Daniel se acerca a Carla e intenta convencerla de su punto, hasta que Lina y Curtis lo interrumpen, preguntándole cómo piensa matar al banquero judío. Si bien el jovencito neonazi tiene todo pensado, sus principios causan cierta división en Curtis y Lina, mientras ella siente cierta fascinación hacia sus ideales y los compara con los de su exmarido. Él piensa que es demasiado radical y se supone que quieren dejar atrás el antisemitismo, quieren llegar al poder, claro, pero por las buenas. A mitad de la noche, Daniel camina con sus amigos skinheads por las calles, cuando de pronto un par de afroamericanos les lanzan botellas para apartarlos del camino. Ni modo, hora de pelear. Es así como acaban en la cárcel, mas no duran demasiado, porque Carla aparece para pagar su fianza. Tras esto, Daniel pasa la noche en la habitación de la jovencita, la cual le pide que le haga daño como haría un nazi. Al amanecer, Carla lo despierta y lo insta a retirarse antes de que lo descubran. Aún así, él se detiene en la puerta, solo para mirar de manera desafiante a Curtis. Sin otro lugar al que ir, Daniel regresa a regañadientes a su hogar, donde su hermana menor, Linda, lo reprende por sus creencias antisemitas y por alejarse de su padre enfermo. Igualmente, ella permite que se quede a cenar en Shabbat junto a su padre. Cuando el anciano enciende la televisión, su hijo le recuerda que eso está prohibido los sábados por los judíos ortodoxos, que él protege. Sorprendentemente, el anciano le da poca importancia a eso y comienza a quejarse sobre la interminable lista de reglas judías que no hacen más que contradecirse. Poco después, Daniel recibe la llamada de Guy Danielsen, un reportero que está escribiendo un artículo sobre distintos grupos radicales de odio y le gustaría escuchar su opinión. Entusiasmado por compartir su verdad al mundo, el protagonista se reúne con Guy. A pesar de estar en un restaurante, Daniel no se limita con sus declaraciones de odio hacia los judíos y les dice de todo. A los hombres judíos los tacha de afeminados y a los semitas en general como una población que jamás ha poseído nada. Solo son nómadas que buscan universalizar lo ajeno y desde que se les dio poder han pervertido la sociedad. Guy queda sorprendido por sus declaraciones, pero se le hace difícil creerle, y es que ¿cómo puede creer en todo eso siendo judío? Dicho eso, el reportero revela que conoce su pasado judío al rastrear a su antiguo rabino y el bar mitzvah al que solía ir con su familia. Desesperado, Daniel niega las acusaciones hasta que saca una pistola, no para amenazar a Guy, sino para prometer que se disparará a sí mismo si él llega a revelar públicamente su pasado judío. En la siguiente escena vemos al protagonista y a sus colegas skinheads llegando al campamento de retiro de los fascistas, donde les dan la bienvenida a un grupo de radicales que cumplen el rol de machos alfas. Pues bien, Daniel se enfrenta de inmediato al más fuerte de ellos y le da una verdadera paliza, dejando claro quién manda. Su exhibición llama la atención de un sujeto que le enseña a disparar usando como dianas a caricaturas de judíos y afroamericanos. Mientras que Daniel falla disparos sin parar, un hábil tirador llamado Drake se presenta y no solo acierta en los objetivos, sino que los decapita a balazos. Luego Daniel se presenta en la casa de verano de Curtis y Lina, donde se reencuentra con Carla y le pregunta la razón de su distanciamiento. Dada su insistencia, ella lo invita a su habitación por la noche. Llegado el momento, el jovencito se sube al tejado
y se dirige a la ventana, únicamente para ver a Carla teniendo relaciones con Curtis. Al día siguiente, Daniel, Drake y el resto de skinheads se presentan en un restaurante judío, donde atormentan al mesero con las absurdas leyes dietéticas de los judíos. Cansado de su impertinencia, el dueño del establecimiento los amenaza con una vara de madera, ignorando que los skinheads anhelan una pelea. Tras el conflicto, Daniel y sus amigos son llevados a un tribunal, en el que el juez exige que realicen un curso de sensibilización, con el fin de que sepan la verdad sobre los principios que tanto defienden. Es así como acaban en una reunión de supervivientes del holocausto nazi. A pesar de la gravedad de las vivencias de los ancianos, los skinheads solo se muestran aburridos como si fueran niños pequeños. No obstante, una historia llama la atención de Daniel. Se trata de un veterano que con mucho dolor les cuenta cómo un soldado nazi asesinó a su hijo frente a sus ojos. Indignado, el protagonista lo reprende por permitir el asesinato de su hijo, reafirmando su teoría de que los judíos son cobardes natos. Esto despierta la furia de los otros supervivientes, los cuales aseguran que Daniel tampoco habría podido hacer nada en esa situación. Después de todo, no es más que un jovencito malcriado que creció en un país estable, en el que es fácil creerse un héroe, todo lo contrario a Europa durante el régimen nazi, donde un montón de hombres mucho más capacitados que él tampoco pudieron hacer nada al respecto. Lejos de pedir disculpas, el protagonista se retira molesto, no sin antes exclamar que no tienen nada que aprender de los supervivientes. En su lugar, ellos deberían aprender de él, matar a su enemigo. Caída la noche, la pandilla de Daniel irrumpe en una sinagoga que ponen patas arriba. Con ayuda de un experto en explosivos que conocieron en el retiro, plantan una bomba de tiempo debajo del púlpito. Asimismo rasgan, pisotean y escupen un rollo de la Torá, aunque por alguna razón Daniel parece incómodo. Cuando empieza a traducir el escrito, sus colegas le preguntan cómo es que sabe estas cosas, a lo que él responde que si odian algo deben estudiarlo de forma exhaustiva. Apenas los skinheads finalizan con el rollo, Daniel se lo lleva a escondidas junto a un talit katán. Al amanecer, los neonazis observan las noticias, esperando ver los resultados de la explosión. Para su sorpresa, el temporizador de la bomba falló inesperadamente, lo que el rabino de la sinagoga atribuye a un milagro divino. En la privacidad de una cabaña, Daniel empieza a imaginarse como el nazi de la historia de aquel anciano, el mismo que asesinó a su hijo, pero al mismo tiempo lo vemos reparando el rollo de la Torá, dejando en evidencia su conflicto interno de ideologías. Entonces se coloca el talit debajo de su camiseta y realiza una combinación del saludo nazi con una akbaja, la lectura de la Torá. Su ritual es interrumpido por una llamada de Guy, el cual menciona que no tenía pensado publicar el artículo, aunque ahora piensa hacerlo, porque sabe que él plantó la bomba. Después de colgar, el protagonista es abordado por Drake con un plan para matar a Mansetti, el banquero judío. A las afueras de un templo, Drake le entrega su rifle a Daniel y le indica cómo ejecutar el disparo. Aún así, Daniel falla, por lo que ambos se enganchan de inmediato, en lo que Drake descubre su talit escondido. Invadido por el pánico, el protagonista le dispara en un costado y se da a la fuga. Hecho eso, retoma sus reuniones con Lina y Curtis, los cuales desean iniciar un movimiento intelectual para llevar el fascismo a la corriente política principal, lo que incluye a judíos, afroamericanos y liberales. Es por ello que lo quieren a él como un promotor, con el fin de recaudar fondos, aprovechando su capacidad de retórica. Ante su insistencia, Daniel no tiene otra que aceptar, más allá de que no está encantado con la idea. Apenas sale del recinto, vomita en medio de la calle. De pronto, Carla sale en su ayuda y empieza a besarlo, algo que los lleva a su cabaña. Ahí la muchacha descubre su rollo de la Torá y él confiesa que puede leerlo. Carla no se alarma por esto, todo lo contrario. Le pide que le enseñe a leerlo bajo la misma excusa de conocer al enemigo. En las próximas reuniones para recaudar fondos, Daniel maravilla a los potenciales donantes con sus discursos. Asimismo, se reúne en secreto con el experto en explosivos y se compromete a matar a unos cuantos judíos, esta vez sin errores milagrosos. Luego, se topa en la calle con una familia judía, cuyo hijo pequeño le vuelve a recordar la historia del veterano superviviente. De pura curiosidad, pasa por una biblioteca a leer la ley judía, en lo que se reencuentra con Stuart, un viejo amigo de su infancia que ahora está comprometido con Miriam, otra compañera de su época estudiantil. Al ver su aspecto, la pareja asume que es un skinhead antirracista, es decir, de los buenos, por lo que lo invitan a su celebración de Rosh Hashanah, el equivalente a Año Nuevo para los judíos.
Contra todo pronóstico, Daniel decide asistir al evento con su kipá, la característica gorra judía. Nada más llegar es confrontado por otro viejo conocido que recuerda sus polémicas opiniones en clases y lo tacha de racista, produciendo un conflicto que termina con Daniel yéndose. En eso es alcanzado por Miriam, quien como trabajadora de la fiscalía le revela que la mitad de las personas en las rebeliones de Lina son informantes del fiscal de distrito. Con esto en mente, Daniel se presenta en la asamblea de los donantes de Lina y recita una oración judía. Cuando ellos se muestran confundidos, el jovencito les explica que los judíos anhelan ser despreciados, cosa que les ha dado fuerzas desde sus orígenes. Es por esto que deben hacer todo lo contrario, deben quererlos, abrirles los brazos a sus creencias, y solo así los judíos se quedarán sin poder. Sobra decir que su argumento no convence a nadie, en especial a Lina, quien también lo acusa del reciente asesinato de Mancetti. La cuestión es que ni Daniel sabía que había muerto, así que empieza a sospechar que fue obra de Drake. No obstante, Miriam también cree que Daniel tuvo algo que ver. En un intento de probar su inocencia, Miriam le sugiere que grabe una charla con Lina y le haga decir algo en contra de Mancetti. Es una buena idea, pero Daniel no toma la grabadora. A medida que se acerca el Yom Kippur, el día más sagrado del judaísmo, Daniel llama a Miriam e insiste en ocupar el lugar de Stuart como el orador del servicio en la sinagoga, donde se cuela por la noche para plantar una nueva bomba, pese a que el sitio está reforzado. Al amanecer, Daniel se presenta en el Yom Kippur y se sorprende al ver a Carla entre los judíos rezando. Si bien trata de pedirle que se vaya, ella no pretende moverse. Nuevamente, el jovencito se imagina a sí mismo en la historia que le contó el sobreviviente del Holocausto, esta vez como nazi y judío al mismo tiempo. Cuando él sube al púlpito, algunos lo reconocen como el sospechoso del asesinato de Mancetti, pero sus dudas se disipan apenas él empieza a leer la Torá con naturalidad. Invadido por la culpa, Daniel les cuenta a todos sobre la bomba y les pide que se vayan cuanto antes. Una vez que Carla, sus viejos conocidos y los judíos abandonan la sinagoga, él permanece justo al lado del púlpito. De pronto, un destello de luz lo teletransporta a las escaleras de la escuela judía de su pasado. Ahí, su antiguo maestro le asegura que Isaac murió en la montaña a manos de su padre Abraham, tal como él afirmó en su infancia, solo que el maestro cree que Isaac renació en el Nuevo Mundo. Daniel simplemente ignora y sigue subiendo las escaleras hasta que su maestro le grita: "No hay nada ahí arriba". Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.